Eh, ¿Cuáles son los contratos mercantiles que vamos a ver el día de hoy? La compraventa mercantil. Vamos a revisar primero la civil para que puedan contrastar ambas figuras. Vamos a ver la transferencia de empresa y vamos a ver una de las especies de concesión mercantil, que es el arrendamiento de locales comerciales. Comencemos entonces con la compraventa y tenemos que hablar de la compraventa civil porque es, está mucho mejor normada que la compraventa mercantil. La comprensión de la compraventa civil ayuda inmensamente a entender a la compraventa mercantil. La compraventa, en definitiva, es el contrato más importante de todos. Y no solo en nuestro sistema, sino en general. ¿Por qué? Porque es el contrato que permite el intercambio de una cosa por dinero. El dinero es un bien, pero es un bien que tiene la peculiaridad de servir como unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio. Entonces, la compraventa es el contrato que históricamente reemplazó al trueque. El trueque o permuta, consiste en intercambiar una cosa por otra, limitaba inmensamente las posibilidades del comercio, porque el trueque requería de una doble necesidad, que cuando yo intercambiaba un bien por otro, la persona que estaba intercambiando el bien conmigo tuviera la necesidad de lo que yo ofrecía y que esa persona yo tuviera la necesidad de lo que esa persona ofrece. El dinero elimina esa necesidad y la compraventa nace gracias a la utilización del dinero. ¿Quiénes intervienen en una compraventa? Comprador y vendedor. El comprador se obliga ¿a qué? Pues a pagar el precio y el vendedor se obliga principalmente a dar la cosa. La compraventa es esencialmente un título traslaticio, lo que quiere decir que es lo que sirve de antecedente para adquirir el dominio de una cosa. La compraventa, como ustedes conocen, no es un modo de adquirir, sino que es una fuente obligacional, es algo que genera la obligación de transferir el dominio de una cosa a través del modo de adquirir que se llama tradición. Son cosas que ustedes ya conocen mejor que yo. ¿Qué ocurre con respecto a la formalidad de la compraventa? Regla general, la compraventa, según el Código Civil, es un contrato consensual. ¿Qué quiere decir que la compraventa sea un contrato consensual? Pues que para perfeccionarse no necesita sino del consentimiento de las partes. Pero hay unos pocos casos en que la compraventa es solemne. Cuando se trata de la venta de bienes raíces, servidumbres o de una sucesión hereditaria. Porque en esos casos la compraventa, para ser perfecta, requiere de elevar el contrato a una escritura pública. Para que algo sea compraventa, entonces, debe haber una cosa y un precio. Y el precio es esencialmente el valor de una cosa en dinero. ¿Qué ocurre si es que no se pacta precio? Pues no puede haber compraventa. Podrá haber donación, podrá haber cualquier otro contrato, pero la compraventa requiere que haya un comprador obligado a dar una determinada cantidad de dinero. Según el Código Civil, ¿quién fija el precio? Los contratantes. Y si es que no se estipula la cuantía del precio, al menos debe determinarse las formas de cuantificarlo. Y también es posible, de acuerdo con el Código Civil, que el precio quede al arbitrio de un tercero, pero siempre tiene que haberse fijado un precio, o al menos la manera de determinar. ¿Qué puede ser materia de una compraventa? En principio todo. Todo lo que esté dentro del comercio. Incluso se pueden vender las cosas que no existen, pero que se espera que existan. Por ejemplo, yo puedo vender la cosecha de mi viñedo de 2025, a pesar de que los bienes que la componen todavía no existen. ¿Qué ocurre si es que yo vendo algo que no existe, pero que espero que exista? Perdón, si es que yo vendo una cosa que pensé que existía, pero no existía, el contrato carece de objeto y, por tanto, no habría compraventa. Ustedes conocen también que la venta de cosa ajena vale. ¿Por qué? Pues porque no incumple el requisito de validez alguno. Pero ¿qué peculiaridad tiene la venta de cosa ajena? Cuando yo vendo cosa ajena, no cumplo mi obligación de transferir el dominio, salvo que adquiera el dominio del dueño o que el dueño ratifique esa venta.
El anterior Código de Comercio, cuando regulaba la compraventa mercantil, al definir la compraventa mercantil, establecía que la compraventa mercantil de cosa ajena vale, pero obliga al comprador a adquirir el dominio, al vendedor, perdón, a adquirir el dominio de la cosa. Nuestro código actual no tiene una regla semejante, pero creo yo que no debe estar en discusión que la venta de cosa ajena vale tanto en materia civil como en materia mercantil. Esta parte es importante, porque aquí vemos una diferencia relevante entre el régimen civil y el régimen mercantil. Según la compraventa, ¿cuáles son las reglas sobre el riesgo? Si se pierde la cosa, ¿debe el comprador pagar el precio o no? El riesgo se refiere a quién asume las consecuencias de la pérdida fortuita de la cosa. Si es que yo le vendo mi carro a Juan David y mientras estoy conduciendo a entregárselo, le cae un meteorito y lo destruye, ¿está Juan David obligado a pagarme el precio o no? Eso se responde viendo las reglas sobre la transmisión del riesgo. ¿Cuál es la regla general en materia civil? Res perit domino. Las cosas perecen para su dueño. En la compraventa, sin embargo, esas reglas se trastocan ligeramente en el contexto de las ventas de cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque el artículo 1760 del Código Civil, en resumen, establece que cuando se trata de una venta de una especie o cuerpo cierto, la pérdida, deterioro o mejora pertenece al comprador. Entonces, si es que yo tenía que entregar una determinada vaca y algo pasa con la vaca y aumenta de valor, el comprador no tiene que pagar un precio mayor. Si es que yo tenía que entregar una determinada vaca y a la pobre vaca le cae un rayo, quien asume ese riesgo es el comprador e igual tiene que pagar el precio. Entonces, recordemos, porque como les digo, aquí vamos a poder apreciar una distinción, que si es que la venta en materia civil versa sobre un cuerpo cierto, el riesgo de la mejora o pérdida de la cosa recae sobre el comprador desde el momento en el que se perfecciona el contrato. ¿A qué se obliga el vendedor? El vendedor contrae dos obligaciones. La primera es la obligación de dar la cosa y la segunda es la obligación de sanearla. ¿En qué consiste la obligación de dar? Ustedes conocen que atendiendo a su prestación, las obligaciones de nuestro sistema pueden ser de dar, hacer o no hacer. ¿En qué consiste una obligación de dar? Aquella que involucra entregar la cosa y transferir su dominio. El vendedor entonces debe entregar la cosa y transferir su dominio en tradición al comprador. ¿Cuándo está obligado el comprador a dar la cosa? Inmediatamente después del contrato o en la época que fije el contrato. Y ustedes conocen que en materia de venta de inmuebles es posible hacer ventas ya sea en cabida o cuerpo cierto. Si es por cabida, no es por cuerpo cierto, se detalla una extensión. Si es por cuerpo cierto, no importa cuáles sean las dimensiones reales del inmueble, sino simplemente el que se lo haya singularizado. La segunda obligación que contrae el vendedor, y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante, consiste en sanear la cosa. ¿Y qué tipos de saneamiento debe observar el vendedor? El vendedor debe sanear la cosa por vicios redditorios y por evicción. ¿Quién recuerda en qué consiste el saneamiento por vicios redditorios? ¿Quién ha tenido que lidiar con un caso así alguna vez? Vicios ocultos. Muy bien. El desperfecto de un motor, por ejemplo, en una venta de un vehículo. Ok, sí. Si yo compro un vehículo y sin saberlo, el vehículo tenía defectos tan serios del motor que el carro se incendia cuando uno lo prende. Ese es un vicio oculto, efectivamente. Eh, Comencemos con la evicción, que es un caso un poquito menos frecuente. ¿En qué consiste el saneamiento por evicción? Pues hay una evicción de acuerdo con el Código Civil, cuando el comprador es privado de todo parte de la cosa por sentencia judicial. Ejemplo típico.
A mí me venden una computadora y viene el dueño de la computadora y me plantea una acción de vindicatoria y me gana. Ahí la cosa fue evicta, ¿no es cierto? La cosa fue vencida. Tuve que entregársela a su dueño. ¿Qué ocurre? Pues que mi vendedor responde. Supongamos que yo compro un terreno y resulta que el terreno estaba en posesión de alguien y ese alguien, ese poseedor, intenta una acción posesoria, una acción de turbación posesoria y me gana. En ese caso la cosa sería evicta, yo tendría derecho o tendría ciertos derechos frente a mi vendedor. Si es que a mí, entonces, como comprador, un tercero me turba la posesión porque me dice que es el dueño, que es el poseedor, yo tengo derecho a pedirle auxilio a mi vendedor. Tengo derecho a pedirle que intervenga en mi defensa. Y si es que resulta que pierde, dependiendo de la magnitud de la cosa evicta, yo podría incluso pedir que se rescinda la venta. ¿Qué ocurre en cambio con el saneamiento por vicios debitorios, que es el que resulta más relevante porque vamos a ver que hay una norma en el Código de Comercio sobre esto que es muy curiosa? Para que algo sea un vicio debitorio, tiene que ser un vicio oculto, presente al momento de la venta, y que traiga como consecuencia que la cosa no sirva o que solo sirva imperfectamente. Es oculto el vicio cuando el comprador no lo conoce. No importa si es que el vendedor lo conocía o no. ¿Qué ocurre si es que el vendedor vende una cosa a sabiendas de que tiene un vicio oculto? Pues simplemente eso lo hace responsable de los perjuicios. Pero no es esencial del saneamiento por vicios debitorios que el vendedor haya conocido de la existencia de este desperfecto. Si es que yo vendo mi carro, entonces pensando que está en perfectas condiciones, pero resulta que tiene problemas con el motor muy serios, que eran ocultos y que el comprador no conocía ni tenía por qué conocer, yo respondo por vicios debitorios, incluso si es que actúo de buena fe. Osvaldo, ¿Qué? una consulta ahí, perdón. ¿Qué Claro, pasa con la típica cláusula donde colocan los contratos que renuncian a cualquier derecho o reclamo por vicios redditorios o vicios ocultos? se puede renunciar siempre y cuando no se trate de vicios ocultos de mala fe. Pero se puede colocar entonces. Se puede Vale. renunciar, ajá. Y de hecho, esta es la, no sé si decir regla general, pero hay otros sistemas en que eso es lo que ocurre, en que el comprador compra la cosa y asume el riesgo aplicando un principio que se conoce como el caveat emptor. Nuestro sistema es diferente, pero permite la renuncia, nuevamente, si es que no se refiere a vicios que el vendedor conoce y que deliberadamente decide no poner en conocimiento del comprador.